Ayuda idónea, audio 42, capítulo 22, parte 2. ¿Te das cuenta cómo su conducta casta ganaría a cualquier marido? Gradualmente, al paso de los años, él llegó a tratarla con respeto. Su porte de reina le permitió a él verse de manera diferente. Los demás compañeros estaban casados con mujeres sucias, ruidosas, disipadas, viles, pero su esposa tenía clase. Él llegó a pensar en los cristianos como una clase de personas más dignas, bondadosos, pacientes, amables, respetuosos, generosos, honestos y ahorrativos. ¿Qué testimonio tenía ella ante el mundo? Las cosas repugnantes y toscas fueron desapareciendo una por una, tornándose en una amorosa consideración, no porque ella lo exigiera, sino porque ella se lo había ganado a él con su conducta casta y respetuosa. Todavía como hombre inconverso, él llegó a respetarla porque ella era tan agraciada. Cuando él le miraba a los ojos veía a un hombre mejor de lo que él sabía que era. El amor hizo que él deseara ser digno de su confianza en él. La moraleja de este relato es que Primera de Pedro 3 es cierto. Tratando a su marido como a un rey, ella se convirtió en una reina, la reina que Dios usó para ganarlo a él, para Jesucristo. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, la benignidad de la esposa hace lo mismo. Años más tarde, él finalmente llegó al verdadero arrepentimiento y reconoció a Cristo como Señor de su vida. Cuando volvimos a visitarlo recientemente, sus hijos todos habían crecido y él estaba alabando al Señor y gozándose en la bondad de Dios para con su familia. Dignidad propia de una reina. Mi amiga respondió ante su marido con la dignidad propia de una reina. Él se sentía orgulloso de la belleza de ella, estaba orgulloso de su dignidad y aplomo, se sentía honrado de que una mujer como ella lo tratara con tanta reverencia. Un hombre resistirá con todas sus fuerzas a quienes se enfrenten a él. La mayoría de las mujeres se pasan la totalidad de su vida de casadas en conflicto con sus maridos, tratando de cambiarlos. Es un conflicto de voluntades que ninguna mujer jamás ha ganado plenamente, porque aun cuando logre que él ceda, ella pierde el corazón de él y él pierde su propia dignidad. Mientras las mujeres tendemos a ver todo en términos de quién tiene la razón y qué es lo correcto, Dios nos dirige autoritariamente hacia lo que realmente importa. ¿A quién le he entregado el mando y a quién hice para que fuera ayuda idónea? Cuando una mujer se resiste a un hombre o intenta cambiarlo, lo vuelve más obstinado y su propio corazón se llenará de amargura. Si la mujer obedece a Dios, no habrá nadie a quien el hombre se tenga que enfrentar, resistir, dominar, conquistar o derrotar. La fuerza más grande de la mujer radica en obedecer a Dios, obedeciendo y honrando a su marido. Cuando abandona el orden establecido por Dios, se está exponiendo a una vida tormentosa de amargura y derrotas para ambos. He recibido muchas cartas de mujeres que dicen, por tu manera de escribir has de pensar que todos los hombres son como tu marido. No, y mi marido no siempre ha sido como es ahora. Ahora es una obra de arte y no me refiero al cuerpo. Dios lo ha cambiado con el paso de los años y si algunas de ustedes estuvieran casadas con él, aún ahora me estarían escribiendo cartas pidiendo consejo respecto a la manera de encontrar la gracia para soportarlo. Yo he llegado a apreciar lo que hay de oso en él, a veces de oso de peluche, a veces de oso de verdad, pero siempre es mi oso. He visto mujeres que han pasado por tiempos muy difíciles para llegar a un matrimonio divino. No comenzaron con un hombre justo. Diría yo que no comenzamos. Pero Dios es un experto en confeccionar matrimonios divinos. Créanme, chicas, Dios lo hace. Conozco a una mujer joven que tenía un marido tan violento, vil e impenitente que ella pidió a la iglesia que orara, Señor, sálvalo o mátalo lo más pronto posible. A los 15 días estaba muerto. Yo no recomiendo esa clase de reunión de oración porque si Dios matara a todos los hombres que merecen morir, las mujeres, nos estaríamos peleando por los pocos que quedarían. Además, si Dios decidiera ser parejo y le diera por matar a todas las mujeres que lo merecen, pues te podrás dar cuenta de que nos iría mejor si empezáramos a suplicar gracia y misericordia para nuestros maridos.
¿Cómo ministrar a un marido iracundo? Es común que los hombres Bien, ¿cómo ministrar a un marido iracundo? Es común que los hombres reaccionen con ira súbita cuando las cosas no salen como ellos quieren. Se pueden enojar por una podadora, un aparato doméstico descompuesto o un niño que habla demasiado. Es la testosterona no regulada que busca un conflicto. Habitualmente no es provocado por un conflicto y nos parece totalmente irracional a las mujeres que necesitamos tener una razón para enojarnos. Pensándolo bien, los hombres son algo irracionales en ocasiones, cosa de la que nos acusan regularmente a nosotras. Las emociones de las mujeres las vuelven sentimentales, mientras que los hombres son conducidos por sus emociones a ser agresivos, incluso hasta el borde de la violencia. Los hombres deben más bien estar invirtiendo sus impulsos masculinos, enfrentando las vicisitudes de la vida y paseando un poco por las tardes. Es un pecado que no tengan más dominio propio que los niños de la guardería, pero ese es pecado de ellos, no tuyo. No hay nada que podamos hacer nosotras, las damas, para cambiar esa tendencia. Su expresión sí, pero no la tendencia. Dios le puede dar a un hombre un dominio propio total. El hombre que anda conforme al Espíritu será tan manso como Cristo. Pero seamos realistas, la mayoría de los matrimonios empiezan con un hombre que no es como Cristo. Así son los hijos de Adán. La pregunta es, ¿cómo debemos responder nosotras las esposas para hacer que nuestras propias vidas sean mejores y para proveer una oportunidad para que nuestros maridos respondan a Dios y mejoren en esta y en otras áreas? Lección número 1. Antes que todo, no puedes ser su conciencia ni su acusadora, pensando que la presión lo empujará al arrepentimiento. El efecto será exactamente lo contrario, fortaleciendo su obstinación, disparando su instinto de lucha y luego para él se convierte en asunto de ganar en un enfrentamiento con una hembra que lo desafía. Además estarías compitiendo con el Espíritu Santo para redarguirlo de su pecado. La manera más sabia de manejar al marido agresivo es no asumir ninguna ofensa personal. Siempre evita provocarlo, excepto por supuesto para provocarlo al amor y a las buenas obras. La mayoría de las mujeres saben qué es lo que hace que sus maridos pierdan el estribo. Dale tiempo de calmarse, ya se sentirá avergonzado si le das tiempo. Aun cuando esta ira explosiva sea emocionalmente inquietante y no sea nada agradable, es una cosa de hombres que la mujer inteligente puede aprender a manejar de manera sabia. La clase de enojo a la que nos hemos estado refiriendo no es ocasionado directamente por la relación de la esposa con su marido. Cuando enfrenta esa clase de ira, la esposa debe tener cuidado de responder al enojo de manera impersonal, reconociendo que aun cuando ella pudiera exacerbar el problema con una respuesta incorrecta, su enojo no es ocasionado por su relación. Otra clase de ira. Sin embargo, existe otra clase de ira que es más profunda y más personal. Es ocasionada por la amargura. Está arraigada en la esencia misma del espíritu. Es la filtración constante de un alma enferma. Recordarás que comentamos el hecho de que algunas mujeres practican para estar enojadas, amargadas, como músicos furiosos practicando el piano hasta que sus mismas almas, sin pensarlo ni esforzarse, tocan notas de discordia. Esta clase de ira amarga, enojada, no es tan común en el hombre como en la mujer, pero es dominante en algunas relaciones y es importante para ti como esposa que aprendas a responder a tu marido si él llegara a mostrar tendencias hacia esto. Para responder correctamente debes tener presente que hay dos tipos de ira: la ira sin causa que acabamos de comentar y la ira que brota de una amargura nacida de conflictos. Es común que la esposa sea la causa del enojo amargo de su marido. Platica y platica acerca de algún problema de la familia, la comunidad o la iglesia, hasta que su marido finalmente se agita y se enoja mucho con ellos. Para la esposa, normal. Platicadora no es más que un tema de plática, pero de pronto el hombre se enoja y todo el asunto llega a estar fuera de control y espantoso. Escribo acerca de esto porque es tan común encontrar a la esposa quejándose de la ira de su marido en el mismo momento en que las palabras de ella están alimentando el fuego de su ira.
Si tu marido se ofende fácilmente con los vecinos o la gente de la iglesia, o si da por hecho que todos buscan perjudicarlo o que están hablando mal de él, entonces tiene un problema de ira arraigada en la amargura. Tu primer objetivo debe ser determinar cuál es tu parte en el problema. Solo entonces podrás ayudar a tu marido a pensar con claridad acerca del problema y dejar de alimentar las llamas de su ira. Una vez que logras identificar la causa de su enojo y la manera en que tú has contribuido con tus palabras y actitud, podrás hacer los cambios que dejen de estimular las llamas y permitirle calmarse. Aprende a pensar y hablar bien de todos. Practica buscando lo bueno en las personas. Escribe Filipenses 4:8 en una tarjeta y colócala en un lugar visible donde lo puedas leer con frecuencia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en eso piensen. No permitas que tu mente considere lo malo en otros. El amor no guarda rencor. Lee 1 Corintios 13:5. ¿Recuerdas los 40,000 pensamientos al día? No tengas pensamientos críticos y destructivos de otros. Y nunca hables despectivamente de otros en presencia de tu marido. Puede ser lo que dispare su ira contra ellos, contra ti y contra los hijos. También es destructivo para la paz que debe reinar en tu hogar. Nunca permitas que tu mente sea llevada a reaccionar con crítica cuando él te esté contando vez tras vez que alguien dijo algo de ti. Cuando veas que él se está agitando, permanece calmada y objetiva y motívalo a ver el lado positivo. No lo sermonees, solo sé ejemplo de cómo responder con perdón y paz. No confundas la solidaridad con el aliento. Si lo compadeces en sus sentimientos lastimados y lo apoyas, solo agregarás combustible a su incendio emocional. He visto la relación de muchas parejas convertirse en algo enfermizo. Se vuelven compañeros de persecución buscando el rechazo de otros para que puedan unirse más en su amargura, excluyendo al mundo exterior cruel e incomprensivo hasta volverse sospechoso uno del otro y pelear hasta llegar a la muerte emocional. En casi todas las iglesias encontrarás parejas que se apartan de tiempo en tiempo porque la esposa alborotó a su marido por pequeñeces hasta que su amargura e ira lo aparta de la comunión con esos hipócritas, entre comillas. Se quejan del pastor o de sus hijos o de algo que dijo la esposa del diácono. La esposa corre con su marido con cada informe real y a veces imaginario de chismes acerca de ellos. La esposa se queja de que nadie se dignó saludarnos el domingo, o cuando estuve en el hospital nadie vino a verme, o hay un grupo exclusivista en la iglesia y no nos admiten a nosotros, lo que llamamos nosotros las roscas, o a nuestros hijos. El marido es provocado a ira de tal manera que está dispuesto a hacer algo con tal de encontrar algo de paz. Este camino conduce a la destrucción de los hijos. Con el tiempo la esposa se convierte en mártir hablando en tonos callados de su sufrimiento por mano de su esposo. Se resiste a la disciplina que él aplica a los hijos y los protege a ellos de la ira de él. Los hijos crecen amargados y apartados de la comunión cristiana. La esposa asiste a reuniones de mujeres buscando oración por su marido y es admirada como una mujer que ha de sufrir mucho. Ella ha tenido su cama de autocompasión y ha aprendido a disfrutar sus placeres enfermizos. Mucho cuidado con eso. Tenemos mucho poder para influir sobre nuestros esposos y si lo hacemos negativamente, ellos siempre van a reaccionar en favor de lo que nosotras pensemos. La esposa sí es determinante. Conocí una vez a un joven muy respetado en la comunidad, un fuerte líder tanto en su familia como en la iglesia. Murió su esposa joven y lo dejó con varios niños pequeños. Con el tiempo se casó con una simpática viuda. Según las apariencias tenían un matrimonio feliz, pero después de poco tiempo el hombre empezó a manifestar un carácter débil y retraído. Se volvió defensivo y se ofendía cuando no había ninguna intención de ofenderlo. Carecía de la actitud de autoridad que había tenido en un tiempo y jamás volvió a ser líder. Se apartaba con sus hijos más y más de la gente y posteriormente de la iglesia, aunque nunca abandonó la fe.
De hecho, se consideraba más justo que otros. Creo que lo que más impacto causó en mí fue la diferencia en su postura y su marcha. Durante su primer matrimonio caminaba con mucha seguridad, casi con arrogancia. Después de su matrimonio con la segunda esposa, su marcha se volvió lenta e insegura, le colgaban los hombros y nunca mostraba una actitud desafiante. Parecía muy retraído. Con la primera mujer siempre llegaba temprano a la iglesia y tomaba la iniciativa. Con la segunda llegaba tarde y se iba temprano. Aliento versus solidaridad. ¿Una mujer podrá influir para producir tanta diferencia? Desde mi perspectiva, ambas mujeres eran unos tesoros. Era obvio que la primera era una mujer alentadora. Casi puedo escucharla decir cuando él se sentía derrotado o ofendido: levántate, tú puedes lograrlo. No importa lo que digan, tú eres el hombre. La segunda esposa era amable, amorosa, tierna y compadecida. Ella hubiera respondido: mi amor, tú sabes que te quiero y lamento tanto que esas personas horribles te hayan tratado tan mal. Ven acá y déjame abrazarte, solo quiero que seas feliz. Me recuerda cómo Acab se acostó con su rostro hacia la pared cuando estaba molesto porque no podía tener la viña que quería. Jezabel también estaba llena de compasión. Esta segunda esposa tenía buenas intenciones. Ella se sentía consolada y realizada al consolar. Probablemente mimó a su marido hasta desarrollar en él respuestas infantiles. Estrecharon la relación entre ellos y excluyeron al mundo cruel. Él dejó de ser el hombre. Era un ejemplo asombroso del poder que tiene la mujer para hacer la ayuda incorrecta para su marido. Muchas bendiciones.